Las Escrituras y el poder de Dios es el tema que quiero hoy que meditemos. Y para eso vamos directamente a Mateo capítulo 22. Vamos a ver en este pasaje uno de esos momentos donde Jesús, con completa autoridad, completo conocimiento y poder, hizo lo que le tocó hacer muchas veces y que a nosotros nos va a tocar hacer, para lo que tenemos que capacitarnos, y es defender la verdad. Hago un paréntesis para también meditar sobre esto que a veces nosotros ponemos como palabra de Dios, que nosotros no vinimos aquí para hacer discusiones, para andar discutiendo religión. Eso nos han enseñado. Sin embargo, vemos que Jesús no es que se la pasaba discutiendo neciamente, sino se la pasaba defendiendo la verdad. Y muchas veces por una misericordia ficticia, que pareciera buena pero no lo es, no queremos caer en discusiones con quienes mienten. Pero si nosotros no rebatimos la mentira, entonces, como quien dice, quien calla otorga, y terminamos dando la razón a quienes mienten, y quienes mienten van a hacer que otros terminen equivocándose y terminen perjudicándose grandemente. Vamos a Mateo 22 desde el versículo 23 y hago la siguiente lectura. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Aquí vamos, antes de que el Señor responda, ver cómo a veces para pegar mentiras nosotros lo que hacemos es sumar naranjas más manzanas, esperando que dé un resultado que no es cierto. O sea, yo no puedo sumar 7 naranjas más 7 manzanas y decir que van a salir naranjas, no sé, ¿qué fusión le vamos a poner a esa fruta? Nosotros a veces queremos mezclar la verdad y sacar de contexto lo que el Señor nos dice para entonces generar una mentira. Aquí claro que había un mandato para la vida en la tierra. Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Pero ¿qué pasa inmediatamente que uno muere? ¿Sigue siendo el mismo? Por supuesto que no. Claro, para quien no cree en la resurrección, y aquí dentro de todo esto me parece muy curioso que se alegue esto negando la resurrección, porque los saduceos negaban la resurrección, esto no es comprensible. Y eso también es lo que a veces nos ocurre, que quienes nos discuten sobre la eternidad ni siquiera creen en ella. Quienes nos discuten sobre el poder de Cristo ni siquiera creen en eso. Quieren hacer muchas veces con propiedad preguntas sobre las que no tienen ningún dominio y sobre todo no tienen ninguna convicción. Pero bueno, vamos a ver el caso aquí, cómo responde Jesús a partir del versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Obviamente, la frase clave aquí es erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nos equivocamos y vivimos conforme a mentira porque desconocemos 2 cosas fundamentales. ¿Qué dice Dios en sus Escrituras y cuál es el poder de Dios para cumplir dichas Escrituras? Podemos darle la vuelta a la frase. Desconocemos el poder de Dios y cómo se describe en las Escrituras. ¿Para qué sirve el poder de Dios? ¿En favor de qué está? ¿En contra de qué está? Y el alcance, la durabilidad, la preeminencia del poder de Dios. Muchas veces ignoramos las Escrituras y creemos conocer el poder de Dios y hacemos invocaciones. Y hay personas que hacen invocaciones y no estamos hablando solamente de los brujos y los agoreros, sino nosotros como cristianos hacemos invocaciones al poder de Dios y ni siquiera sabemos si lo que pedimos va conforme a lo que dice a las Escrituras. Por ejemplo, cuando nosotros mediante la confesión positiva decimos que el Señor va a ser, porque Él es Dios, pero no conocemos en las Escrituras si siendo Él Dios va a querer hacer eso, porque va conforme a su voluntad o no. Muchas veces también invocamos el poder de Dios para que nos proteja en cosas que conforme a sus Escrituras jamás va a defender, sellar, va a garantizar. Bueno, aquí me gusta mucho recordar el caso de
los sicarios que iban a la iglesia para que el Señor bendijera sus causas y le diera un poder a sus balas para que la muerte que dieran fuera llena de ciertos atributos, porque ellos debían matar a sus enemigos cumpliéndose ciertos atributos milagrosos. Entonces, obviamente, estas personas creían conocer el poder de Dios porque al santificar, a resguardar estas balas, se iba a cumplir el propósito poderoso de Dios supuestamente, pero ignorando las escrituras, obviamente estaban dando pataleos de ahogado. Pero también está el caso muy curioso de personas que conocen las escrituras, pero ignoran el poder de Dios. Conocen que Dios hace porque está escrito, pero no reconocen el poder de Dios. Entonces yo sé que si yo oro, porque dice las escrituras, el Señor puede hacer milagros, pero no reconozco el poder de Dios y por eso hay debilidad en mi oración. Y muchas veces no hay apetito por la oración y más bien un gusto inmediato por hacer las cosas yo, porque si no las hago yo, no las hace nadie. Si un cristiano dice, si no hago yo las cosas, nadie las hace, está descalificando implícitamente a Dios y está desconociendo el poder de Dios. Entonces, nosotros nos equivocamos por dos razones. Porque no conocemos las escrituras y quien no conoce las escrituras no conoce el autor de las escrituras, no conoce la naturaleza de quien es el autor de las escrituras, no conoce la naturaleza de quiénes somos delante de Dios y por eso también por ignorar las escrituras y quiénes somos delante de Dios hacemos oraciones muy impropias o a veces no podemos creer el plan de salvación porque sí sabemos que somos malos pero no conocemos la bondad de Dios y por eso erramos. Pero también, vuelvo y repito, como desconocemos el poder de Dios, aunque escrito está, aunque nos ponga una Biblia con dibujitos, caricaturas, con voces, como quieran, por desconocer, no reconocer el poder de Dios, también nos equivocamos. Los cristianos nos equivocamos, no orando. Los cristianos nos equivocamos no esperando después de orar, porque oramos y no esperamos. Los cristianos nos equivocamos no cumpliendo los mandamientos de Dios porque no perdono. Los cristianos nos equivocamos porque no bendecimos a quien nos maldice, porque ignoramos que eso dice o porque ignoramos que esa bendición tiene poder, porque al cumplir la voluntad del Señor, el Señor, mirando a nuestros corazones perfectos a su voluntad, mostrará su poder a favor de nosotros. Eso también es bíblico, completamente bíblico. Y cuando nosotros erramos porque desconocemos las escrituras y el poder de Dios, podemos caer en un error muy lamentable y que se nos advierte en Proverbios 1:7 que no debemos cometerlo. Repito, Proverbios capítulo 1 versículo 7 nos dice específicamente cuál es el principio de la sabiduría. Y vamos a ver cómo este principio de la sabiduría a veces se minimiza porque ignoramos las escrituras o el poder de Dios, o las dos cosas al mismo tiempo. Dice Proverbios 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a la primera parte de este proverbio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué yo tengo temor de Jehová? Entendiendo que el Señor, por medio de las Escrituras, no miente cuando Él dice que Él está en todas partes, tiene todo poder, Él todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo puede hacer. O conociéndolo, no creo en ese poder, no me cabe en la cabeza, no me cabe en el corazón, no me cabe en el entendimiento y no me cabe en mis acciones. Cuando hacemos esto, nosotros erramos y no tenemos temor de Jehová y por eso no somos sabios. O sea que la sabiduría se sustenta en el temor de Jehová y el temor de Jehová se sustenta en conocer las escrituras, reconocer las escrituras, conocer el poder de Dios, reconocer el poder de Dios. En el Salmo 139, del 3 al 5, se nos define por qué debemos temer a Dios. Y no es tenerle pánico a Dios, sino un respeto a la autoridad de Dios y estar consciente que Él, de una manera que no nos cabe en la cabeza, puede tomar decisiones precisas en este instante sobre los millones de personas que están en el mundo, los que ahora mismo están pecando en la calle, los que están durmiendo, los que están pecando en su oficina, los que están haciendo lo correcto en sus cocinas, los que están haciendo lo correcto o lo incorrecto, los que son justos delante de Dios y los que son malvados. Vamos a Salmo 139, versículos 3 al 5. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Vamos a empezar por el último versículo, el 5.
detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Eso habla de un poder que está por encima de todo entendimiento. El Señor tiene el control de todo mi andar, mi pasado, mi presente y mi futuro. Por eso es que muchas veces cosas del pasado ya no nos pueden hacer daño, porque el Señor dice, el pasado, si yo lo decido, no va a tener efecto en tu vida. Sobre mi presente, por supuesto que tiene control, y por eso cuando yo sé que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo camino confiado en el presente y ya no me preocupo, porque entiendo que cada día tiene su propio afán, pero cada día también, como tiene su propio afán, cada día tiene una bendición nueva y tiene una respuesta de parte de Dios. Porque Él tiene el control, el poder sobre todas las cosas, y por supuesto tiene el control de mi futuro. Por eso un cristiano que teme por sus días futuros no ha terminado de creer en la palabra que escrita está, el Señor mi pastor nada me faltará, o no ha terminado de creer, comprender el poder de Dios, y por eso termina errando. Y por eso hay cristianos que se meten en malos matrimonios, porque si no me va a dejar el tren, ¿y quién se hará cargo de mí? Hay personas cristianas que por errar en el conocimiento de lo que escrito está y en el poder de Dios se embargan en deudas impagables y se meten en proyectos imprudentes, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O termina saliéndose de situaciones donde estaba bien, porque a veces no peligramos porque estamos mal, a veces porque estamos bien, pero a veces hasta al éxito le tenemos miedo. Y entonces, ¿sabes qué? Mejor me salgo de esto. Yo creo que lo que yo tuve fue un golpe de suerte. Y antes que se me vaya la suerte, porque la suerte es loca y a cualquiera le toca, dicen los que no creen, pero no puede ser palabra de nosotros como cristianos, porque Dios no es loco y no a cualquiera le tocan las bendiciones que Él da. O sea, Dios no es la suerte. Entonces nosotros a veces por creer en esas patrañas nos salimos en cosas que son muy interesantes, pero que decimos antes que se me sale, me voy. ¿Cómo nos equivocamos? Porque no comprendemos lo que Dios es a través de las Escrituras y no comprendemos el poder de Dios, lo que Él hace a través de su poder. En los dos primeros versículos, este Salmo 139, los dos primeros que leímos, el 3 y el 4, nos dice específicamente que el Señor ha escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos le son conocidos. O sea, Él conoce todo lo que yo he vivido, todo lo que estoy viviendo y todo lo que yo viviré. Porque, como dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, el Señor todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende, todo lo bueno lo quiere hacer, y todo lo malo lo quiere impedir. Pero si nosotros erramos al no conocer lo que es Él por medio de las Escrituras y lo que es Él por medio de su poder, vamos a terminar equivocándonos, diciendo tonterías como las que dijeron los saduceos sobre con quién se va a quedar esta mujer allá en la resurrección. Podemos caer como saduceos o ateos equivocadísimos, o como cristianos sin conocimiento, porque no nos hemos cimentado en conocer a Dios en la palabra y a Dios en su poder. O tal vez conocemos a Dios en su palabra, pero clave esta frase: no hemos dado oportunidad a Dios de conocerlo en su poder. Y por eso muchos dicen: yo no he visto el poder de Dios. Ese poder que está escrito, porque no le hemos dado la oportunidad, porque antes que Él haga, nosotros hacemos. Y yo no conozco a ese Dios que me iba a dar la mujer maravillosa, la mujer virtuosa de Proverbios 31. Pero no la conociste, compañero, porque dudando de lo que escrito está y de su poder, te buscaste la primera insensata que encontraste, y por eso después niegas el poder de Dios. Vamos entonces a meditar en esto y vamos a, sobre todo, a reflexionar la gran tarea. ¿Cómo estoy en el crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios? Y sobre todo también, muy clave, le estoy dando oportunidad, yo que conozco a Dios, a Él demostrar su poder, o yo me adelanto, meto la mano en la sopa, meto la mano en la mesa por hacer, en el matrimonio por levantar, negándole la oportunidad de que Él muestre su poder. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy, gracias por la bendición de conocerte por medio de tu palabra, pero también conocerte al darte oportunidad de hacer. Y esto suena como atrevido, ¿cómo que yo le puedo dar la oportunidad a Dios como si le estuviera haciendo un favor? Lo entiendo así cuando veo que yo le quito la oportunidad de que su gloria llegue a mi vida, porque me adelanto, porque niego, porque no pido. Porque muchas veces también es porque no pido, pero no pido porque desconozco lo que dicen las Escrituras. O muchas veces no pido porque desconozco el poder que tú tienes, Señor, y por eso digo, mejor lo hago yo, o yo no estoy para estar esperando, cuando incluso en su palabra Él nos enseña que debemos esperar, que tenemos que tener paciencia y que hasta la pausa de Dios no es incapacidad.
Y perdona, Señor, porque a veces hasta te comparamos con hombres y pensamos que tú te atrasas porque tú eres como un incompetente, que tú eres como alguien que no tiene la calidad, la capacidad o las ganas de hacer las cosas. Todo en ti tiene un propósito, la velocidad rápida, lenta, el sí, el no, el ahora o el después. Todo tiene propósito en ti. Entonces, por eso, Señor, hoy te damos gracias, te pedimos perdón porque muchas veces hemos errado porque no hemos conocido las Escrituras y el poder de Dios. O solo queremos conocer las Escrituras y no tu poder. O solo queremos conocer tu poder y no tus Escrituras. Tenemos que ser completos e integrales en esto para no equivocarnos y no por nuestros errores hacer sufrir a los demás. Gracias por este tema, en el nombre de Jesús. Amén.